Hola, hoy me encuentro en compañía de un buen santarroceño, una persona humilde, trabajadora, honesto, deportista y también fue entrenador deportista, un hombre de mucha fe, un hombre que hoy me recibe en su casa, nos abre las puertas de su casa para compartir con nosotros los conocimientos que tiene sobre nuestro pueblo, Santa Rosa de Barinas, municipio de Rojas. Les hablo del señor Argenis Borja. Bueno, de verdad bastante agradecido por haberme tomado en cuenta. Ustedes que están también, están empezando a una lucha de lo que es una sociabilización, tomar en cuenta ciertas costumbres, ciertas cosas de nuestro pueblo que son muy valiosas. Las personas que tienen de mucha relevancia porque siempre han estado preocupados y eso hasta llegarían ustedes a ser unos cronistas de la historia. De todas maneras, le damos las gracias, señor Argenis, por habernos aceptado esta pequeña entrevista para compartir con nosotros y con nuestro público de las redes sociales todos esos conocimientos que tiene acerca del pueblo, ya que si buscamos cualquier persona en una página web, la información de Santa Rosa es algo limitado, es algo muy pequeño, que solamente encontraremos en el mapa información muy poca. No conocemos detalles del pueblo como tal, que son cosas que sé, que usted sabe y que va a compartir con nosotros hoy esa información que tiene acerca del pueblo. Eh, Esa información es importante hasta donde uno tiene una recopilación de datos por longevos de aquí de la comunidad que en alguna época estuvimos conversando con ellos y fue la curiosidad de hacerle la pregunta. Como también datos también que se puede dar ya de nuestra vivencia, porque ya son muchos años que hemos vivido aquí y esto viene siendo una trayectoria como de vida. Entonces conocemos porque hemos sido siempre autóctonos de esta localidad. Bueno, señora Jenny, la primera pregunta que tenemos para usted en el día de hoy es, ¿en qué fecha fue fundada Santa Rosa de Barinas? Bueno, esa es una información que prácticamente fue encontrada en un periódico cofundado en Libertad de Barinas, periódico llamado Ecos de Roja. Aparece un artículo donde dice que Santa Rosa fue fundada en 1750. Hace ya un par de años que fue la fundación de Santa Rosa y también queremos saber quién fue esa persona que tuvo la iniciativa y quién fue esa persona que fundó nuestro pueblo. Bueno, en ese periódico también la historia narra que fue un padre dominico llamado Fray Esteban Forero. Creo que él fue el primero que levantó una pequeña capilla de palma donde hoy llaman Pueblo Viejo, un sitio histórico, cultural, natural, que dejó las huellas del pasado por su trayectoria de pueblo, la cual ahí habían 65 familias indígenas, de las cuales estaban cerca de 300 personas, y por razones que se desconocen, tuvo su sucesor otro padre. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de nuestro pueblo? Bueno, los primeros pobladores eran indígenas. Está completamente ya entredicha la palabra de respuesta. Y para esa época sí había
un control, lo hemos llamado, de leyes, donde había un cacique, había que hacía la especie de prefecto. Recuerdo que dice la historia que un tal Chayguarán, Chayguarán, por ahí estaba el nombre de ese señor, casado con una señora tal Duque o Ducú, era lo que eso aparece en el periódico de Roja. Eh, la historia cuenta que el pueblo de Santa Rosa al principio estaba ubicado en otro lugar. ¿Podría contarnos un poco de eso y de en qué fecha sucedió este acontecimiento y por qué? Bueno, tú sabes que ese era un sitio muy cerca del río, algo que en esta zona o la mayoría de los pobladores de diferentes partes del estado de Barinas construían sus casas al lado de los ríos porque era donde tenían el servicio cerca, ya que no habían construcciones ni perforaciones, ni había acueductos. Entonces tú tienes que tener la casa cerca del agua. Era una de las formas. Y otra de las cosas fue que se trasladaron, tuvieron que mudarse por las inundaciones, ya que estaban entre el río Masparro y el caño Masparrito. La primera escuela que hubo acá en Santa Rosa estuvo ubicada en qué lugar. Bueno, la escuela, se habla también de la escuela que eran igual la primaria, los 6 grados de la primaria, pero cada salón o cada aula de clase era una casa de familia. Hay algunos nombres de algunas casas de familia que recuerdo que por información de los longevos de aquí de Santa Rosa, se habla que doña Lola Cordero, que tuvo por aquí una pensión, se habla que la señora Luis Zamora, también como que hubo una escuela, un grado ahí, los Navarrete, la zona aquí que llamaban de los Hernández, bueno, otros que no recuerdo, la señora Carmen Luisa Alvaray, que también tuvo su escuela y era maestra. Y bueno, todo eso era algo de verdad muy espontáneo porque las personas se prestaban porque no había dónde dar clase, pero había la voluntad. Entonces, la primera casa de estudio de santarroseños fueron casas de familia. Casa de familia. Y como tal, la primera escuela, o sea, ya un establecimiento escolar que fuera de una casa de familia, fue ubicado en qué lugar. Bueno, cuando yo empecé a estudiar ya habían dejado de estar en las escuelas, en las casas de familia. Había un sitio acondicionado con bastante infraestructura en esa época, que es donde hoy existe la biblioteca, que en épocas pasadas pues este, fue remodelada. Fue remodelada para construirle, hacerle su buena infraestructura, ya que la infraestructura que tenía anteriormente estaba muy deteriorada, a pesar de que tenía una parte cultural histórica. O sea, entonces, primera casa de estudio del santarroseño, casa de familia. Sí. Segunda, donde hoy es la biblioteca pública. Y hace poco estuvo aniversario de la escuela, o sea que hace 61 años se trasladó a la escuela de la biblioteca Sí. a donde hoy es la Donde escuela hoy es la Nicolás Antonio escuela. Pulido. Ahí donde hicieron esa escuela era un terreno de un equipo de béisbol, de un campo de béisbol. Bueno, eso fue, creo que el gobierno de Rómulo Betancourt que fundaron eso. Pero eso venía ya la proyección venía de anterior. Antes de caer la dictadura ya tenía, fíjate, un grupo escolar que lo hicieron en esa época,
a futuros, porque imagínate tú, ah, ya cumpliendo 61 años. 61 años, todavía no ha llegado infraestructura de esta época que sobrepase las condiciones que tiene el grupo escolar. Quiere decir que el que tuvo la idea de proyectar, de proyectar esa construcción pensó a futuro. Sí, porque también anteriormente la primera iglesia de acá de Santa Rosa estuvo ubicada en qué lugar. Bueno, aquí en Santa Rosa en el mismo sitio, pero lo que pasó es que había una construcción que cuando la trasladaron por ahí en 1785, la trasladaron para Santa Rosa por la inundación que De Pueblo Viejo se de trasladó Pueblo hasta acá, Viejo hasta se Santa trasladó Rosa. a Santa Rosa. Me acuerdo que decían que era un padre, un sacerdote llamado Fulgencio Salazar, y él era un ebanista. Para la construcción de esa iglesia, creo que le donaron 85 novillos, es lo que cuenta la historia, que ese era el pago para darle a los obreros que trabajaron con él. Él era un ebanista que la construcción de la iglesia era de madera tallada, una madera, y tenía una infraestructura con, bueno, imagínate tú la parte del piso era de madera, piso de madera, todo lo hizo de madera. Y las paredes eran de caña brava, pero revestidas de barro con paja, revestidas y una buena pintura. Sabes que antes utilizaban algo que llamaban magro, que era una pintura que sacaban de las plantas. Llamaban magro, con eso pintaban. Yo creo que aún quedan casas acá en Santa Rosa con esa estructura con paja y barro, creo que aún quedan Sí, algunas. quedan todavía. Ahí está una cerca se llama La Culeca. Esa está ahí. Claro, hay algunas casas y esas construcciones todas eran hasta de cañabrava, otras forradas con palmas. Imagínate tú casas techadas con palmas y forradas con palmas. Imagínate tú, peligro para un incendio, ¿verdad? Sí. O sea, bueno, entonces hablamos que la iglesia siempre ha estado ubicada en el mismo Siempre está sitio. ubicado, pero había algo que cuando fueron a hacer donde está el sitio de hoy, pues ella está donde es la casa cural. Lo que se mudó fue el espacio donde ella estaba. O sea Este, que básicamente la iglesia donde está hoy, ella está ubicada más como donde está la casa cural. O claro, sea, más hacia acá. donde está la casa cural era la iglesia. Donde está la casa cural, no había casa cural No anteriormente. había, no había casa cural. Y ahí había adelante un espacio a la entrada donde habían lápidas que inclusive yo me llevé una para un museo que yo fundé y esa lápida era de Fulgencio Salazar. Ahora, no sé si esas lápidas este, era alusivas, ¿entiendes? Alusivas a los padres o era porque no sabemos si enterraron ahí o no enterraron. Nadie habla de que ahí en la construcción consiguieron fósil, consiguieron huesos, consiguieron restos de nada. Ahí nunca se oyó nada de eso. Inclusive ahí después fue pista de baile. Esa parte ahí fue pista de baile. Bailaban arriba de esas lápidas. Entonces, acerca del campo. El campo de béisbol que hoy en día el primero estuvo ubicado en qué lugar. Habla también en un, en un artículo y en una parte historial que trajeron la familia Dreyes Alvaray, trajeron un historial. Decía, así era mi pueblo en 1936. Había un telegrafista llamado Riera Márquez, fue el que fundó reunió a los muchachos y los enseñó
prepararon el campo de béisbol y los enseñó a jugar. En esa práctica, pues, duraron varios años formando grandes equipos, donde figuran personajes que todavía se recuerdan, familias aquí honorables, como son los Pelayos, los Hernández, los, los de César que también jugaron, Pedro Oliva, Ricardo González, que me acuerdo yo, Quintero, que está por ahí, vivito y coleando. ¿Sabes cuál es Quintero? Bueno, Nelson Colmenares, todos esos jugaron mucho el béisbol. Otros que hay muchos, está Ramón Toledo, que yo no vi aquí. Había uno que le lo apoderaban el Chivo, que según él la historia, que era un queche que echaba sentado, acostado. Imagínate tú, eso no lo vi yo, ni, bueno, habrá que ver para creer. Pero todo eso lo cuentan los mismos jugadores. Ese estadio era donde es hoy la Plaza Bolívar. Necesitaban construir la Plaza Bolívar y tuvieron que mudarse a donde está el grupo escolar. O sea que el primer estadio fue donde es la plaza. La Plaza Bolívar, ahí pastaban los burros. Y de pasar, cuando fueron a construir la plaza, se mudaron de la plaza a la escuela. A la escuela, porque ahí era un terreno tipo sabana. Inclusive más adelante había un aterrizaje. Una pista de aterrizaje que prácticamente venían los dueños de las compañías, de las carreteras. Y algunos representantes del gobierno bajaban en avioneta y tenían una pista que eso era una sabana y iba más o menos casi 1 kilómetro hacia adelante, donde más o menos llega la Negra Herrera. Por ahí iba a parar la avioneta. Debido a que el campo fue trasladado de ahí, de la escuela, hacia donde es hoy el campo. No, ellos se trasladaron cuando los mudaron para hacer la Plaza Bolívar. Después están ahí y tenían ya un gran tiempo jugando ahí en ese terreno y bueno, vino la proyección del grupo escolar y tuvieron que mudarse más atrás. O sea, más atrás era la parte ya más bajía y había que jugar, era en los meses entre noviembre hasta marzo, casi abril, que empezaban los inviernos. Ahí no se jugaba más béisbol pero se jugaba voleibol en unas calles que se hacía por la parte de la bodega del grupo y por la parte de frente del grupo se hicieron unas canchas de voleibol y se jugaba y también se jugaba fútbol ahí. Pero cuando teníamos ese estadio también hubieron unos ganaderos que ellos antes tenían sus mangas de colegio, lo hacían en tiempo de fiesta en las calles, por cierto, por aquí por la avenida Bolívar y la calle que va de los Hernández, donde el señor Gavino, que ya murió, pero que quedó el nombre de él ahí porque dejó la construcción de la cuestión del bar. Era también la calle principal era una calle que tenía el puente de madera, iba hasta el cementerio, ¿entiendes? Un puente de madera que era construido con madera buena y duraba años, le cambiaban. O sea que los primeros eran de guasa, de mapora, la que llaman mapora, ¿la conocen? No la dejan voltear. Bueno, entonces el estadio fue trasladado 3 veces. 3 veces. Después de ahí, los ganaderos se empezaron a construir la manga y nos dejaron un pedazo muy reducido. Después de ese pedazo se siguió jugando, pero resulta que se necesitaba hacer los pozos sépticos para que no los habían terminado. Y entonces corrieron hacia allá, hacia el lado del estadio, donde está la antena, dejaron ese pedacito nada más. Entonces, sí un anegado educador llamado Jesús Alvarado Zúñiga, apodado Don Chuy, que fue un maestro de verdad, de mucha relevancia aquí en Santa Rosa, y no escatimó esfuerzo para donarle a los deportistas 4 hectáreas de terreno, las cuales ya están reducidas en menos, porque siempre hemos sido víctimas de
de que nos han sacado y nos han reducido los espacios y bueno, ya se había dividido en un estadio de béisbol, que fue una lucha que tuvimos nosotros, y se le dejó un terreno al fútbol, la cual se replanteó en el año 77, 78, fue replanteado ese terreno para la construcción del fútbol. No se le dio mucha importancia a ese terreno, se siguió jugando en ese terreno mixto. El béisbol, el fútbol no tenía mucha aceptación porque cuando eso yo estaba trabajando con el béisbol y se hacían los campeonatos, pero no había como hoy en día que el fútbol establece con mucha gente que capacidad. Hoy es más fútbol que béisbol, pero hay mucha gente también que colabora, muchos profesores, mucha gente negada a eso, que están ayudando a los niños, y eso es lo mejor. No importa el deporte que sea, lo importante es llevar al niño a una prosperidad, un ambiente sano, próspero. Me atrevería a decir, señora Argenis, que aquí en Santa Rosa aún hay mucho talento deportivo del béisbol. Sí, hay mucho talento. Yo también jugué béisbol durante 9 años y yo paré de jugar béisbol debido a cuando comenzó la pandemia. Ahí yo paré, pero aquí hay mucho talento y yo hoy en día veo mayormente todos mis compañeros que jugaron conmigo béisbol, que mi entrenador fue el profesor Carlos Luis, la mayoría jugando fútbol. Bueno, tu profesor fue Carlos Luis y yo fui profesor de Carlos Luis, porque estuvo conmigo, tengo por ahí muchos recuerdos de fotos y cosas. ¿Tenemos alguna cosa que nos quiera mostrar? Aquí hay del deporte, aquí tengo algo relacionado con los campeonatos. Aquí está cuando estábamos en la lucha por el estadio. Estamos lunes 16 de enero de 1989. Argenis Borja junto al resto de los denunciantes. Deportistas de Santa Rosa exigen reparación del estadio de béisbol. De manera tajante exigen un grupo de deportistas de la vecina población de Santa Rosa la reparación inmediata del estadio de béisbol que allí existe, el cual habían prometido arreglar en tiempos de campaña electoral, pero aún hoy no se le ha hecho ningún trabajo. Para que puedan observar aquí el periódico. Por aquí no es, por aquí. Y aquí está la foto donde está el señor Argenis Borja junto a algunos otros denunciantes para exigir el... Bueno, en este campeonato me imagino que usted, porque este campeonato estadal se hizo en Santa Rosa y esa fue la época que tú estabas entrenando. Ya ahí estaba. Lo que pasa fue que ahí él escribió el nombre del estadio. Previsto una bonita ceremonia en la que invitada a distinguida personalizada del mundo deportivo. Es la fiesta del béisbol infantil y para ello existe mucho entusiasmo entre los niños participantes de los 11 municipios de Barinas, a los que posteriormente se dará entrega de material deportivo como estimuló y complementó para el desarrollo de la actividad. Con la asistencia y participación de los peloteros de todos los municipios de Barinas, se montará desde este sábado 2 de junio en Santa Rosa de Barinas el segundo campeonato estatal de béisbol infantil y a su vez se hará entrega de material deportivo por parte del IRDEP. La información la dio Rafael Padilla, coordinador deportivo del Departamento de Desarrollo, indicado que el mismo comenzará a las 10 de la mañana del Estadio de Béisbol Argenis Borja de Santa Rosa. Esto fue el 31 de mayo del 2001. ¿El estadio en algún momento llevó su nombre? No, eso fue el nombre que le dieron ellos ahí porque yo tenía mucha relación con el deporte aquí, entonces me conocían y entonces no consiguieron ese día qué nombre ponerle al estadio y pusieron el nombre, pero él no lleva el nombre mío. Nunca llevó su nombre. No. Simplemente ahí porque era simplemente, exactamente, ellos estaban, unos colegas y lo pusieron. Tengo aquí también cuando fuimos subcampeones de los grandes,
clase A en béisbol en Libertad. Ahí están peloteros todos de aquí de Santa Rosa. No aparecen los nombres, pero están las fotos de ellos. Y está hasta el difunto Diomar Silva, que era pitcher del equipo. Aquí dice, los campeonatos abrieron con el lanzador Alexis Fandiño, quien controló en todo momento a sus contrarios, quienes no lograron superar las 4 carreras hechas en las primeras entradas. Mientras que los Bravos, con el madero en las manos, impulsaron 11 carreras hasta quedarse con el título del campeonato. Es el equipo Santa Rosa. El equipo de Santa Rosa, en Libertad de Barinas. También se hicieron juegos, aquí está, juegos de softball que se realizaron, donde participó un equipo de carnicería Las Mercedes de Santa Rosa, propietario de Emilio Guedes. Fue patrocinado por Carnicería Las Mercedes del señor Emilio Guedes. No, ellos no fueron patrocinados, ellos fueron un equipo que llevaba el nombre de la carnicería. Okay. Llevaba el nombre y para esa época. Jugó con mi Jaguar. También se hicieron otros trabajos aquí en Santa Rosa, deportivos como el ciclismo. Nombre de Luis Silva, que venían realizando ciclismo. Dice, exitoso clásico en Santa Rosa en honor al cantautor Luis Silva. Habitantes de Santa Rosa de Barinas se volcaron a las calles para presenciar el gran clásico de ciclismo en homenaje al cantante natural de esa población, Luis Silva. Evento organizado por el ex pelotero y dirigente deportivo Argenis Borja. También se hicieron maratón. Ciclismo aquí pedaleando en Santa Rosa, otro. A pedalear en Santa Rosa. Este domingo se efectuará la jornada deportiva en el ciclismo categoría Máster y Maratón. Regresa a lo grande la actividad deportiva de la parroquia Santa Rosa, jurisdicción del municipio Roja, cuando este domingo se lleva a cabo el clásico ciclístico categoría Máster, B y C. Asimismo, competencia pedestre, maratón, Copa Luis Silva. Yo recuerdo haber presenciado alguno de esos maratones que yo creo que el último se realizó hace como 10 años. Sí, hace como 10 años. Estaba yo muy pequeño la última vez que llegué a ver una actividad de esa. Y sí veía que era algo muy bonito que no se hace ya debido a que es algo que lleva muchos gastos. Eso se llenaba de alegría. En el 2011 traje los Benemoteros. Traje los Benemoteros de Venezuela. Acampada 2011, Barinas. Este año también anduvieron por ahí. Pero esa vez vino la organización completa. Vinieron, pero como que vinieron fue por la fiesta, no vinieron a hacer ningún espectáculo. Ni nada. Esa vez no se pudo hacer porque se hizo una difusión extremadamente bastante, como te digo yo, muy abierta. Fuimos a diferentes partes de Venezuela y pegamos panfletos por todos lados y no esperábamos que viniera tanta gente. Fue tanto que en las calles no se podía caminar, mucho menos podía dar un espectáculo en moto. Era peligroso. No daba chance, ni las autoridades pudieron con la cantidad de gente que vino. Lo que hicieron fue hacer las exhibiciones de las motos y de los carruajes que cargaban. ¿Sí? También, bueno, hicimos otras actividades. También sé que usted fue partícipe de organizar un museo. Sí, yo fundé un museo en el 2003. En el 2003, 29 de mayo de 2003. Yo fundé un museo con ayuda de varias personas. Pero ese museo llevaba el nombre de una señora muy anegada a la Iglesia Católica, como era la señorita María Inocencia Cueva. El nombre se le dio para
ella nos dio el nombre, que costó mucho para que, pero ella a pesar de eso donó también material. Lamentablemente, bueno, ese museo tuvo un problema, no sé, de origen antagónico a las cosas, las cuales hubieron personajes que interfirieron en la marcha, en la buena marcha del mismo y colapsó, la cual después fue saqueado, lo saquearon. De esas piezas o alguna otra pieza antigua que tenga que nos quiera mostrar y que el público también la vea. Sí, yo tengo unas piezas ahí, pero esas las trajeron después, porque lo que yo traje del museo, No son piezas del no, museo, son no son piezas... piezas del museo, son unas piezas que me las trajo un señor de Cañondo. Estaba haciendo unas excavaciones, pero no buscando material arqueológico, sino, sino que estaba haciendo un trabajo y las consiguió y él supo que yo estaba trabajando con eso y me las trajo. Pero ya las tengo por ahí. Si en algún momento alguien, una persona que quiera seguir esa trayectoria de presentar piezas o fundar también un museo o algo así, siempre estaré en disposición de donársela o prestársela, como sea, porque prácticamente las cosas hay que hacerlas para que el pueblo las vea. Porque yo tener algo guardado donde no vale la pena. ¿Entiendes? Bueno, ya con esto queremos hacer una invitación a todos ustedes, a una persona que quiera, que sienta y quiera hacer algo bonito por el pueblo, ya que son piezas muy antiguas que quizás no volvamos a ver y que queremos que todo el mundo sepa y mire lo que, cosas tan bonitas y antiguas que tiene usted guardadas y que una persona responsable que quiera organizar un museo, el señor Argenis Borges está dispuesta a prestarlas o a donarlas Claro, a hacer un museo. hacer un museo, porque quise hacer lo que se pudo, pero hubieron muchas trabas, no sé a qué se debe eso. Si tenía algo que ver con la política, tiene que ver con personas que estaban directamente conectadas a algo que no quería que funcionara, porque ahí hubo mucha interferencia y nadie solucionaba. Llegó el momento que todos se negaron, ni funciona donde se fundó, ni donde nosotros queríamos sacarla para que la gente la viera. Y ahí también había un montón de piezas de las cuales los santarroceños, de buen agrado, buen afecto por el personaje, que no porque sea mi persona, pero ellos confiaban en la lealtad mía, que ellos estaban donando algo antiguo que tenían guardado en la casa, pero sabían que en qué mano lo estaban poniendo. Claro, ¿Entiendes? porque, o sea, nadie va a querer porque hay personas, muchas personas, bueno, por ejemplo, yo tengo un familiar que tiene unas tierras y en esas tierras le llaman la pasada de los indios, donde son tierras que la utilizan para la agricultura y un día en la preparación de la tierra, pasando rastra, en la pasada se consiguieron algunas piezas indígenas. Claro que ellos no las dieron, sino que las guardaron ellos mismos. Y o sea, o esas personas tuvieron la iniciativa de confiar en usted y traerlas porque sabía que usted sería una persona que iba a guardarla y tenerla. Y nos damos cuenta que es así porque aún las tiene. Bueno, aún así, todavía reposan las planillas de donación o préstamo. Las tengo guardadas de las personas que inclusive se rotuló la pieza con el nombre de ellos, los donantes o prestaron. Ellos aparecía allá, no fue que apareció una pieza con no. El que donó o prestó una pieza fue a ver lo que él donó y lo tenía allí. Eso era como algo de, de sentirse uno bien que había colaborado con algo para que un crecimiento de algo de la cultura. Pero bueno, ¿cuánto no se le puede agradecer a esas personas que donaron? Hay muchas piezas que, bueno, pasan de 100 piezas, te digo. Porque el museo se llamaba Museo de Arqueología y Antigüedades. Había piezas de los indígenas y habían antigüedades, cuestiones que utilizaron ¿Podríamos antes. mostrar alguna de esas piezas a las cámaras? Claro, pero las puedo yo buscar. ¿Sí?
después. Bueno, ya aquí podemos ver, observar algunas de las piezas que nos han traído, cosas de los indígenas. Vamos a acercar la cámara para que la gente pueda ver. Vamos a ponerle aquí el arco. Yo lo pongo para allá. Sello. Trato con el otro teléfono. Tú no crees en nada, pero el tipo que me regaló esto me regaló unos huesos. Y tuve que irlos a botar al río, yo no me dejaba dormir, es verdad. Palabra. ¿Qué tenía? Ah, unos fémur, el fémur, 2 fémur tenía yo ahí. Y eso era una bulla, tuve que lo sumé para el río. Todas esas piezas son piezas indígenas. Ajá. Buscando otra que está por ahí. Pasa para allá. Ya para contar. Para contar. Cuentan en Guarali. Tenían bastante de esto. Entonces contaba 1, 2, ¿entiendes? Esto lo tallaban. Imagínate usted, estas son las películas mexicanas que salían antes. Bueno, esto fue parte de la entrevista con el señor Argenis Borja. Y para ti que no me sigues, sígueme en mis redes sociales en Facebook como Conociendo Lugares con Pedro, en TikTok como conoce.lugares.com, en Instagram como @pedro_arroyo01 y en YouTube @pedro_arroyo01. Muchas gracias y hasta la próxima.